Carlos, buenos días a todos y a la audiencia. Yo quisiera iniciar con una cruzada que estoy proponiéndole a los medios. Basta ya, párenla ya. Ya no más noticias de huizaches. Realmente todos, hasta yo, estoy cansado de tanta noticia de huizache. Que la Corte dijo, que el Congreso dijo, que la Corte Suprema dijo, que el juez dijo. La población está desesperada con estar oyendo noticias de huizaches. No es un tema bonito ya. Llevamos casi 6 años sobre el tema de huizaches y llegó el momento de abandonarlo, no porque no sea importante. Es importante, pero no es de trascendencia. La trascendencia nacional está ahorita en otros lados. Por ejemplo, un país sin infraestructura, con la canasta básica al alza por el tema de la infraestructura. No es el programa, no es el momento. Es un país que está en riesgo sus remesas por las deportaciones de Trump. Es un país con la desnutrición se ha ido subiendo en lugar de bajando en este gobierno. En fin, hay temas trascendentales de importancia nacional e internacional que yo hago un llamado a los medios y a los podcasts de que empecemos a olvidarnos de las noticias de huizache. ¿Por qué? Porque estas noticias de huizache tienen dos problemas. El primero es que ponen una alarma, a veces no justificada, como este caso, dentro de la población y en la mayoría de casos están mal interpretadas y por lo tanto mal dadas las noticias. Cuando estamos cayendo en un país donde todo mundo sabe la ley, todo mundo corta el artículo y el último párrafo me beneficia a mí y el primer párrafo te beneficia a vos, y entonces los dos creemos que somos abogados y los dos nos creemos jueces, y como tenemos amigos, ellos serán los magistrados. Eso no es cierto. Hay que ser un abogado muy especializado para entender los temas de la Corte Constitucional. No es cualquier abogado que los entiende, y para entenderlos hay que tener varias cosas, entre ellas entendimiento de derecho constitucional y experiencia en el derecho procesal constitucional. De la resolución de la que usted quiere platicar, el daño ya está hecho, porque el 99.99% de los periodistas y analistas no leyeron la resolución, leyeron el por tanto. El por tanto dice no al lugar la acción de inconstitucionalidad. Ahora, que la acción de constitucionalidad era para destituir a la fiscal y todo el tema específico, no tiene nada que ver con lo que resolvieron. La resolución en su página 12, 13 y 14 expone, se lo voy a poner no dice así, pero es lo que quieren decir los magistrados. Los magistrados quieren decirle: muchachos, patojos, pichones, abogados novatos, ustedes se comieron una taza de hongos y están hablando puras burradas. Eso es lo que dice la resolución en su página 12 y 15. Y en la página 16, la Corte dice: como los abogados pichones, novatos, se fumaron marihuana y están hablando burradas, esta Corte no puede entrar a conocer porque está mal planteado el recurso. Eso es lo que dice. Y como está mal planteado el recurso, por tanto no procede, no al lugar. ¿Me entiende? Sí. La Corte en ningún lado, en ningún momento, dijo que el presidente no puede. Esa es la verdadera noticia. Pero uno de los estimados periodistas, que es muy respetado en el medio, Douglas, sacó la primera noticia en la prisa de ser el primero.
y la interpretó como que la Corte había dicho que el presidente no podía. Nada más lejos de la realidad. Bueno, si el presidente puede o no puede, yo tengo mi propia opinión. Sin embargo, en esa resolución que estamos analizando, no dice eso. Pero el daño ya está hecho, porque toda la parte de la sociedad que sí esté interesada en este tema se está literalmente llorando y cabizbajo, cuando la noticia no era esa. La noticia es que que nuestro presidente sigue dependiendo de pichones abogados que no saben lo que hacen, y entonces transmiten mal la idea y le transmiten mal el memorial a los jueces y a las cortes. A un año de gobierno, querer seguir victimizándose. Que de aquellas nenas que no pueden nunca lograr pararse de un mal examen. Esa actitud de nena lastimada hay que abandonarla. Y yo quiero hacer un llamado al presidente Bernardo Arévalo. Ya vino. Sí, no. Bueno, que si ya regresó de Canadá, sí, dice sí. usted. No sé, tal vez tiene miedo a Marco Rubio, tal vez no quiere venir. Uh-huh. Es importante que se reinvente, presidente. Querer seguir en el mismo guión de víctima apaleada no le luce, porque usted es hijo de presidente. Usted creció con el poder y creció y se desarrolló con historias de poder. No le luce hacerse la víctima, a menos que de veras no pueda o no quiera. Que la Corte dice es que no puede conocer el fondo del asunto, porque no se lo explicaron. Solo se pusieron a hacer elucubraciones de elefantes rosados y no le explicaron a la Corte con un argumento técnico jurídico cuál es el agravio. Pero insisto, esa es la estrategia de un abogado pichón, inexperto, que no puede medir las consecuencias. La primera consecuencia es que están desprestigiando la institución del amparo. ¿Me entiende? Si todo se resuelve con amparo, ¿para qué tenemos jueces y juzgados y el sistema de justicia? Mejor solo dependamos del amparo y de la Corte de Constitucionalidad. 2, le están otorgando todo el poder de decisión política a un órgano jurídico, que es la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad, ni lerda ni perezosa, se está agarrando todo el poder que ellos le están queriendo otorgar, porque ahora resulta que la Corte le ordena al Congreso y la Corte le ordena al presidente. Y entonces, ¿dónde quedaron los tres poderes? No quedaron por ningún lado. Tercer punto, al jugar este juego de dilación, cuando finalmente lleguen a poder, ya va a ser muy tarde porque no les va a dar tiempo. Y entonces, ¿qué va a pasar con la ciudadanía? El problema es que usted y yo estamos en trozos, pues. Sí, sí. Un trayecto de 5 kilómetros de mi casa para acá, 1:30. Y encima, el edificio de 3 elevadores solo con uno funcionando. ¿Qué le dice eso? Pues una falta de visión y de planificación. Entonces, el llamado aquí es que hay que reinventarse, presidente. Usted tiene miedo de hacer las cosas. Y tiene miedo de hacer las cosas por 2 motivos. Primero es que si tiene miedo de terminar en el bote. Y lo segundo es, si intenta hacerlo y no le sale, queda de inútil. Entonces, es más fácil hacerse la nena lastimada. No hago porque me persiguen y no hago porque no puedo. Y entonces el pueblo de Guatemala, ¿qué pasa? Literalmente que se joda, porque estamos sin carreteras, sin puertos, con la canasta básica al alza, estamos con la desnutrición en aumento, con el agua contaminada. Por ejemplo, esa idiotez, y la voy a calificar de idiotez, que va a suceder el 11 de febrero, de obligarlo a usted, a mí y a todos los que nos escuchan
a clasificar su basura. La primera etapa en 3 y dentro de 3 años en 9 separaciones distintas. Eso es una idiotez mientras no exista un sistema de recolección de basura independiente. Porque el mismo camioncito amarillo de basura va a meter las 3 o las 9 bolsas dentro de 3 años en el mismo camión. La misma gente. Entonces aquí lo que hay es la corrupción de los alcaldes para entregar licencias de recolección de basura. Bueno, ese es el primer punto que ni el Ministerio de Ambiente ni los responsables han resuelto. ¿En qué camión se va a ir esos montón de bolsas? Segundo, ahora en lugar de una bolsa de basura son 3 bolsas de basura. Pero la idea es eliminemos el plástico. Pero ahora estamos usando 3 veces más plástico. Si a usted lo obligan a sacar 3 bolsas de basura, gasta 3 bolsas de basura. Ya no una. Entonces, su costo de clasificar basura se aumenta 3 veces en el plástico que va a usar y el consumo y el plástico que va a terminar en el Motagua se aumenta 3 veces. ¿Ya pensaron en eso? Es una imbecilidad lo que están haciendo. Lo siguiente es, ¿a dónde van? Suponiendo que usted y yo clasificamos nuestros 3 bolsas, suponiendo que nos llega, que les dan licencia a 3 camiones distintos para que 3 camiones hagan la ruta de la basura que puede hacer uno. A su casa van a llegar 3 veces. Bueno, son 3 camiones que usan 3 veces el diésel y que destruyen las calles 3 veces. Entonces, luego esos 3 camiones, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Al basurero de la zona 3 o al de Villanueva? Y en lugar de haber 100 camiones descargando, van a haber 300 camiones descargando en el mismo basurero, en el mismo relleno sanitario. Entonces, y finalmente viene la corrupción. Para darte licencia para recoger una bolsa verde y para darte licencia para recoger una bolsa negra y para darte licencia para recoger una bolsa blanca, danos 3 mordidas en la dirección municipal. Y luego los camioneros van a llegar al basurero con los guajeros. Mira, ya te traigo tu material reciclado. Dame 100 pesos. Corrupción por todos lados. ¿Y cuál es el lema de este gobierno? 0 corrupción. Pero están fomentando la corrupción. Y a eso del Ministerio de Ambiente le agregamos la licencia ambiental que ustedes tienen que tener aquí para operar, que doña Chonita con la carretera de allá abajo, con la carretilla de allá abajo, tiene que operar. Es una extorsión diseñada por el ministro de Ambiente de Jimmy Morales. Sacarle licencia a todo uno. Entonces, ¿a dónde es este tema? ¿Qué tiene que ver eso con la resolución de la Corte? Yo le pedí y le hice una solicitud pública y la estoy haciendo en todos los medios. Ya no más noticias de Huizaches, mucha. ¿Por qué? Porque estamos enhebrando la sociedad en una madeja de legalismos y leguleyismos que no tiene fin. Cuando la articulitis del que se cree abogado empieza a decir que el artículo 44, que el artículo 14, que el inciso B, todo el mundo se pierde en el espíritu de qué es lo que tiene que hacerse. Todo en política tiene sus tiempos políticos. Sí. Entonces, yo apoyo la tesis que usted está diciendo. O sea, yo estoy 100% de acuerdo con usted. Lo que pasa es que le quería hacer ver cómo la gente empieza a argumentar falacias dentro de lo que es el derecho constitucional o el derecho penal. Es muy claro que una asociación civil no se puede suspender por el delito de una persona. Esa persona puede estar en el bote o debe estar en el bote o se va a morir en el bote. Pero eso no quiere decir que la asociación civil, en este caso un partido, sea culpable de todos los delitos que se le están haciendo. Esa es una tergiversación de la ley contra el crimen organizado. Tenemos que reinventarnos.
como sociedad. Pero ¿cómo hacerlo, doctor? Es que es el problema, el cómo. El cómo. Uh-huh. Todos los, bueno, yo ya les estoy proponiendo un camino inicial. Dejen los medios de darle preeminencia a las noticias de Huizache. ¿Cómo nos empezamos a la reinvención? Empezamos con dar el ejemplo y empezamos con dar el convencimiento. Y en último caso, desnudamos a esos medios frente a los demás. ¿Cuál es su agenda oculta? Acuérdense que usted y yo tenemos una agenda. Sí, ¿Cuál es su agenda? Sí. ¿Y cuál es mi agenda? Hoy nuestra agenda coincidió. Aquí estamos platicando del tema. ¿Y los demás días coinciden? 99% del tiempo sí, pero hay días en que discrepamos. ¿Cómo hacemos para que ese día que discrepamos, dos personas pensantes, porque el tema entre usted y yo, por ejemplo, lo pongo de ejemplo para la audiencia porque estamos en estas. Dos entes pensantes pueden tener discrepancia. Usted no me descalifica a mí y yo no lo descalifico a usted. Nos intentamos convencer mutuamente, pero no caemos en esa guerra de descalificarlo. Que yo soy más pelón que usted, pero entonces como usted tiene más pelo, entonces tal vez usted tiene más ideas. Sí. ¿Me entiende? Sí. El tema aquí está, ¿por qué existe esa agenda oculta de querer usar la ley como arma política? ¿En dónde está? Porque les está conviniendo a muchos sectores. Y cuando yo le digo al presidente que hay que reinventarse, llega un momento donde todas las personas en la vida, y lo voy a poner como me lo dijo a mí un gran maestro extranjero, cuando yo andaba por mis 40 años, con la famosa crisis de los 40. Todos le hemos pasado la famosa crisis de los 40. Y me la definió en estos términos. La crisis de los 40 es cuando te despertás un día y lo que ves son las cenizas de tus sueños. Ahí empieza la crisis de los 40 y viene un periodo de que uno se reinventa. Pues ya estamos en ese momento. Tenemos que reinventarnos como sociedad, empezando por el más bajo de la sociedad, que desafortunadamente ya no es el migrante. Y llegando hasta quien se supone que dirige la sociedad, que es el presidente. Pero se da cuenta, este presidente se levanta a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde está tocando guitarra. Se va de viaje cada 3 semanas. Tiene una panza que no le cabe en el cuarto. Da una impresión de siempre estar triste. Entonces, ¿qué liderazgo está ejerciendo? Es hora de reinventarse, presidente. Póngase a dieta, vaya al gimnasio. Si usted es más joven que yo, es 5 años más joven que yo. Ni yo me veo así panzón y agachado, pues. Entonces, hay que reinventarse. Y ¿qué es lo que los presidentes gringos transmiten en cada ocasión que se suben a su avión? Transmiten energía y potencia. Porque, ¿qué les cuesta a los del aeropuerto o a los de seguridad ponerle una rampa eléctrica para que se suba al avión presidencial? Nada, no cuesta nada. Y los presidentes, hasta Trump y hasta Biden, suben a paso acelerado las gradas. ¿Cuál es el mensaje ahí? Uh-huh. Estoy físicamente capacitado para ejercer la presidencia porque puedo subir 2 pisos de gradas corriendo. Biden se tropezaba de vez en cuando, pues, pero lo podía hacer. Preguntémosle a Bernardo Arévalo si puede subir 2 pisos corriendo. Entonces, la transmisión de energía para una sociedad joven. Porque la nuestra es una sociedad joven. No quieren ver un viejo decrépito liderando, ¿verdad? Si va a ser un viejo, que sea un viejo
literalmente Potente, cabrón. Sí. ¿Ok? Sí. No, así. Entonces, es hora de reinventarse, presidente. Póngase a dieta, póngase un plan de nutrición, póngase un plan de gimnasia. En lugar de levantarse a las 11, levántese a las 6. Vaya al gimnasio. Y va a ver que en 3 meses su imagen que usted transmite es distinta. Y entonces, cuando transmita una imagen seria de potencia, sus enemigos lo van a tomar en serio como si fuera potente. Y entonces va a poder aplicar el artículo 251 de la Constitución, que es el que se malinterpretó que la Corte dijo que no se podía. La sociedad está dividida y polarizada. Y sobre todo, lo que los de Semilla criticaban de los otros gobiernos, de querer influir en la opinión pública a través del Net Center. Ellos tienen ahora 6,000 personas trabajando en Net Centers, que cada uno tiene su propia granjita, pero no usan acrónimos, no usan el logo, sino ponen Ubaldo Macú. ¿Usted conoce a alguien en Guatemala que se llame Ubaldo Macú? No. No, ¿verdad? No, pero es el Net Center más poderoso del lado de Semilla. Es el que fija, el que nos adelanta, así como el hombre del casco negro nos adelanta lo que viene por parte del otro lado. El Ubaldo Macú nos adelanta lo que viene en la política gubernamental. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Yo sí soy duro. Y yo crié mi abuelo crió a mi padre con disciplina militar sin serlo. Mi padre me crió a mí con disciplina militar sin serlo. Y yo crié a mis hijos con disciplina militar sin serlo. ¿Por qué? Porque la vida es dura. La vida requiere disciplina. La vida requiere compromiso. Y eso es lo que yo le exijo a quien se supone que está abriendo camino por mí. Yo no voté por un hippie huevón que se levanta a las 11, pues. Yo voté por un cambio democrático, por una esperanza de regreso al sistema democrático y a la institucionalidad de Guatemala. Esa fue lo que quienes no éramos semilleros, pero apoyamos en segunda vuelta a Bernardo Arévalo, esa era nuestra esperanza, que venía un cambio de regreso y que la primavera sí iba a florecer, porque aquí para la chibolita. No, resulta que no. Es que la culpa la tiene el MP, la culpa la tiene el Congreso, la culpa la tiene el juez Orellana, que la culpa la tiene no sé qué. No, señores, ustedes están al mando de la nación. La culpa la tienen ustedes. Y pongan en sus escritorios, aquí para la chibolita. Dejen de estarse pasando la chibolita, porque ahí paró frente a ustedes. No quiero ni saber todo lo que están diciendo. Le toqué el tema de la chibolita en el segmento anterior. Sí. Porque ahora le voy a hilar todo lo que hemos hablado. Su teoría es que toda esta inutilidad de los abogados pichones es un parte de la estrategia para pasarle la chibolita al Congreso. ¿Ya se da cuenta? Sí. Porque no quieren tomar la responsabilidad de las acciones. Pasan la chibolita y se la pasan al Congreso. Y al frente del Congreso, ¿quién sí está? Un tipo que está acostumbrado a echarse de riata con todos. Era el director de la policía. Empezó como policía y era el director de la policía en los tiempos que le tocaba ir a catear la casa presidencial, pues. Sí, lo recuerdo. Sí. Ese sí tiene lo que falta del otro lado. Entonces, le están queriendo endosar la responsabilidad. Y para que él sea el Congreso, que el Congreso no es una persona, es un ente colegiado. Para que el ente colegiado, donde se difumina la responsabilidad, sea quien tome la decisión. ¿Qué estrategia más nefasta? Porque si fracasan en la presidencia, dicen, pues ya vieron que fueron ellos y no pudieron. Y si tienen éxito, van a decir
que el Congreso tuvo mucho éxito del presidente del Congreso y su junta directiva. Y entonces mandan más que el presidente. Cualquiera de los escenarios pierde el presidente Arévalo. Sí, lo que necesitamos es liderazgo y capacidad. Las cosas se enfrentan. Uno no se mete en la jaula de los grandes tigres para ir a limar uñas. Dentro de los logros del presidente, dicen que él escribió 5 libros sobre el ejército. Si alguien pudo escribir 5 libros sobre el ejército, es que no lo conoció, no lo entendió y escribió babosadas, porque su relación con el ejército no es de poder, es de subordinación. Si él hubiera escrito 5 libros con la filosofía del papá acerca del ejército, sus lazos con todas las comandancias y con todo el equipo de inteligencia del ejército sería de mando, no de subordinación. Entonces, ¿qué respeto le puede tener el ejército, el alto mando del ejército, a alguien que en el día de la entrega del mando no supo cómo usar el bastón de mando? El bastón de mando no se sienta un presidente, un comandante general con el bastón entre el hombro, en el sobaco. Eso no se hace, eso fue un insulto para el alto mando. Si él escribió 5 libros del ejército, no sabía eso. Él entrevistó 5 candidatos, como que si fuera así una empresa reclutadora para ver quién aplicaba a ser el ministro de la defensa. En lugar de haber ido, como yo escribí 5 libros del ejército, tengo amigos dentro del ejército y yo quiero que el fulano sea mi ministro. No que lo entrevistó como un puesto de cualquiera. ¿Qué escribió Bernardo? ¿Lo que Héctor le dictaba o qué? Es que el tema es muy profundo. Bastante. Cuando usted se dice autor de algo, usted toma la responsabilidad de que su libro dice. Así es. ¿Sí o no? Así debe ser, Así debe ser. sí. Porque si usted va a decir lo que otro le está chismeando, entonces su libro es fantoche. Es solo para que en su currículum dijera que escribió 5 libros, para poder ir a dar cátedras en alguna universidad del extranjero. No, Carlos. Todo el andamiaje que llevó a Bernardo Arévalo está detenido por palidos chinos y no aguanta 3 años más. Esa reinvención del presidente, de su equipo y de la estrategia de gobierno es urgente. Usted me hizo así de chiste cuando yo le estoy hablando de la reinvención del presidente. ¿Cuándo regresa de Canadá? La pregunta es, ¿a qué fue? ¿Y qué significa? Marco Rubio, ¿en representación de quién? Del presidente de Estados Unidos que no invitó a Bernardo Arévalo a su toma de posesión. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo tiene entre cejas. Trump, los invitados de Latinoamérica y de Italia que llegaron a la toma de posesión eran invitados personales del señor Donald Trump, no del presidente de los Estados Unidos. Eran invitaciones personales. Él transmitió un mensaje muy fuerte sin decir ni una sola palabra. ¿Ese mensaje cuál es? Invitó a Bukele. ¿A Bukele qué le había dicho? Que le estaba mandando criminales, que ese presidentito de papel de ese paisito hoyo de M le estaba mandando criminales. Pero lo invitó. Invitó a Bolsonaro. ¿Quién es Bolsonaro? Sí. El presidente que hizo berrinche igual que él si no fue a la toma de posesión a la entrega. Invitó a Milei. ¿Quién es Milei? El niño símbolo de la recuperación
Argentina. No Argentina, sino económica. ¿Qué mensaje está transmitiendo Trump sin decir ni una palabra? Esos líderes me gustan. Eso es lo que yo quiero para Latinoamérica. Quiero que gente fuerte los dirija. Pero, Mr. Trump, ¿y usted por qué no invitó a Bernardo, el estadista del año en Canadá? Cabalmente por eso, porque es estadista, porque solo es de un año y porque lo reconocieron en a saber qué barrio, Cámara de Comercio de saber qué barrio en Canadá. Entonces, pero es que él vino a Canadá ahorita. Sí, ¿y para qué fue a Canadá si Justin Trudeau ya se va? ¿A qué fue? Ni siquiera lo recibieron como visita de Estado. Lo recibieron en un barrio, en una Cámara de Comercio y le dieron un diplomita mandado a imprimir ahí mismo. ¿Qué es eso del estadista del año? ¿Ante los ojos de quién? Y le dieron una donacioncita de $60,000 para los bomberos. ¿A qué fue a Canadá? A ver a quién. No fue a ver a nadie político de peso. Entonces, no, su viaje no tiene simbolismo político, más que es literalmente una escupida en la cara a Marco Rubio y a Donald Trump. ¿Por qué? Porque mañana que existe Bernardo en Guatemala y venga Marco Rubio siga encerrados en algún salón, en una sala presidencial, le va a decir, papito lindo, ¿a qué fuiste a Canadá? A que me den un diplomita. ¿Y quién te dio el diplomita? Pues unos gachos ahí de Canadá me dieron un diplomita. ¿Y por qué no que no te esperaste 3 semanas para que te lo diéramos nosotros? Es un error garrafal de estrategia política y diplomática haber ido a Canadá. Inicié el programa, ya no más noticias de Huizaches, mucha, porfa, o sea, en todos lados, mucha, allá los podcasts, los noticieros, los reporteros que nos estén escuchando, porque este mismo mensaje se lo estoy transmitiendo yo a todos los medios de comunicación formales. Ya no más. El problema no es el colegio de abogados, ni la planilla 1, 2, 3, 4, 5, ni la planilla 10. El problema es el modelo de comisiones de postulación, que es lo que yo vengo desnudando hace 15 años, que la Constitución debe, primero, la ley de comisiones de postulación debe derogarse. Y segundo es que la Constitución debe reformarse, porque la reforma constitucional del año 93 destruyó el espíritu constituyente de unas cortes limpias. Claro, usted le pone al Pirulo, si no le gusta que lo mencione, que me llame, le va a poner en manos de él la política deportiva de Guatemala. ¿A quién va a beneficiar? Pues al municipal, ¿va usted? Sí. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, usted le pone en manos de los abogados. Ese es un gran error que, visto ahora con el retrovisor de hace 40 años, cometimos los constituyentes. Haberle dado tanto poder a los abogados. Por ejemplo, el procurador de los derechos humanos no tiene por qué ser abogado, pero sin embargo así quedó. Entonces, no puede alguien, un activista o alguien bien enterado de todo el sistema de derechos humanos mundial, no puede ser el procurador si no llena el requisito de ser abogado. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son una corte, son abogados, no tiene por qué serlo. El relator contra la tortura no tiene por qué ser abogado. Entonces, hay que reformar la Constitución, porque se le dio de más. Es como las juntas directivas a las que pertenece el CACIF. Son 238 juntas directivas, pero el país está en quiebra. Está estable como un muerto al 3% creciendo, pero expulsa 500,000 patojos al año. Eso es como que los gusanos del muerto se están yendo, ¿ah? Pero el CACIF está en la Junta Monetaria, está en todas las juntas directivas que deciden la política del empleo en Guatemala. Hay que quitárselas. Ya no se puede. No han puesto resultados. Y entonces hemos caído en la dictadura judicial.
quien domina la ley y quien domina las cortes, domina el sistema político. ¿Por qué? Por el miedo a la persecución. Y entonces caemos en que para tener pantalones para enfrentar persecución, ¿qué se necesita? Ser un chafarote, como dicen que yo soy, subido en mi tribuna, milá, ya sé. Es exactamente lo que se necesita. ¿Por qué? Porque si usted no está dispuesto a enfrentar persecución, no es político. Y aquí sí voy a darle un reconocimiento a un amigo, a José Rubén Zamora. Se quedó y enfrentó. Sí, Al sí. fiscal Estuardo Campos, se quedó y enfrentó. Pero mire, la causante de toda esta catástrofe, ¿qué es lo primero que hizo? Se fue de exilada. Tenía miedo la doña. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Sí. Y cuando el general sale corriendo, los coroneles, ¿qué hacen? Y si los coroneles salen corriendo, ¿qué hacen los soldados? ¿Y si el barco se hunde? Por eso dice, para este es nuestro amigo Herbert, el capitán se hunde con el barco, es el último en salir, las ratas salen primero. Ese es el espíritu. Si uno aceptó meterse en política a este nivel, sabe que le pueden venir trancazos de cualquier lado. Y en este caso me está viniendo trancazos del gobierno Semilla, en defensa del gobierno Semilla. Entonces, ¿qué los diferencia del otro lado? Nada, porque están cayendo en la descalificación. ¿A qué horas me levanté yo para estar aquí a las 8 de la mañana? A las 5, me imagino. Entonces, si yo puedo hacerlo, ¿por qué el presidente no? Sí. ¿Entiende? Si yo lo puedo hacer por una cosa que es venir a platicar, imagínese por algo que es dirigir una nación, no vale la pena levantarse a las 5 de la mañana. El compromiso es que cuando él se metió a política, él es el único en el sistema, bueno, hay otro en el sistema político nacional que tiene la experiencia de ser hijo de presidente, que nació, lo arrullaban con canciones de poder. Él sabía exacta y precisamente lo que había que hacer. Y no lo hizo. ¿Por qué? Sí, no me va a decir que Bernardo Arévalo no sabía por qué su padre estaba exilado antes de ser presidente y después de ser presidente. Si lo sabía, había que venir a componerlo. ¿Y a qué vino? A pasarla bien y a tocar guitarra. No, hombre, si uno, mire, ¿a qué horas levantan? Porque yo no digo que se levante. ¿A qué horas levantan al presidente de Estados Unidos? A las 6 menos 5 de la mañana, la base naval que está a 2 kilómetros de la Casa Blanca despierta al presidente porque ya es hora de empezar el día. Le guste al presidente o no le guste, lo levantan a las 6 menos 5 porque su primer compromiso es a las 7 de la mañana. Y llegan las 12 de la noche y no lo dejan ir a dormir. Entonces ahí está la diferencia. Cuando se dirige la nación más poderosa del mundo o cuando se dirige la nación de mendigos que somos. ¿Para qué va un presidente a recibir una donación de $60,000 a Canadá? ¿No me entiendes? No, eso no tiene sentido. Si hubiera traído un barco de contenedores de equipo para combatir incendios, pues tal vez, pero va a recibir 600 mascarillas, no sé cuántos tanquecitos de oxígeno, no sé cuántas curitas. Eso no tiene sentido. No. Es un error garrafal estratégico. En fin, el tema es que ante esa perspectiva de quien nos dirige, la Corte de Constitucionalidad ha agarrado todo el poder y ordena qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Gracias por el comentario y sobre todo agradezco que el 50% del tiempo no esté de acuerdo conmigo. Eso es lo más interesante de todo. Quiere decir que tiene criterio propio.
quiere decir que está dispuesto a decir estas cosas. Eso es bien recibido por mis oídos.